Sebastián Montero se detuvo en seco cuando vio a la mujer vendiendo churros en la calle. Era Camila, su exesposa, pero lo que hizo que su sangre se congelara fueron los dos niños idénticos a su lado, gemelos, con sus mismos ojos verdes. El BMW negro se detuvo en el semáforo de la Avenida Reforma. Sebastián Montero ajustó su reloj Rolex de $50,000 mientras revisaba los correos en su teléfono. A sus 38 años, era el dueño de la cadena de restaurantes más exitosa de México, con 32 establecimientos de lujo que generaban millones mensuales. Su traje Armani de $5,000, su peinado impecable con gel importado de Italia, y esa expresión de superioridad que solo el éxito arrogante puede esculpir en un rostro, lo convertían en el estereotipo perfecto del empresario despiadado que había pisoteado todo y todos para llegar a la cima. La ciudad era un hervidero humano ese mediodía. Vendedores ambulantes, oficinistas corriendo a sus trabajos, turistas tomando fotografías. Sebastián los observaba desde el cristal polarizado de su vehículo, como si fueran hormigas insignificantes en un universo donde él era el único que realmente importaba. Había construido su imperio con mano de hierro, destruyendo competidores sin piedad, despidiendo empleados sin remordimiento, acumulando riqueza como si fuera el único propósito de la existencia. Su chofer, Miguel, un hombre mayor de expresión neutral que había aprendido a ser invisible después de 5 años trabajando para Sebastián, mantenía las manos en el volante sin pronunciar palabra. Conocía el temperamento volátil de su jefe. Cualquier comentario no solicitado podía resultar en una explosión de ira que terminaría con insultos humillantes y amenazas de despido. El semáforo seguía en rojo. Sebastián suspiró con impaciencia. Odiaba perder tiempo. Cada segundo era dinero, cada minuto una oportunidad desperdiciada de acumular más riqueza, más poder, más validación de su superioridad. Y entonces la vio. Al principio fue solo un movimiento en su visión periférica. Una mujer joven con una pequeña carreta de churros bajo un toldo a rayas rojas y blancas, similar al de la foto que había visto tantas veces en redes sociales. Pero cuando su cerebro procesó completamente la imagen, todo su mundo se detuvo con una brusquedad que le quitó el aliento. Era Camila Torres, su exesposa. La mujer que había abandonado exactamente 4 años y medio atrás, cuando ella le había dicho las palabras más inconvenientes que un hombre como él podría escuchar. Estoy embarazada. El shock lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Camila lucía diferente, tremendamente diferente a la mujer elegante que solía acompañarlo a cenas de negocios cuando todavía estaban juntos. Su cabello castaño, antes siempre perfectamente arreglado en peluquerías caras, ahora estaba recogido en una coleta simple. Su ropa era humilde, práctica, jeans desgastados y una camiseta marrón que había visto mejores días. Sus manos, que antes lucían uñas perfectamente manicuradas, ahora estaban manchadas de aceite de freír churros. Pero seguía siendo hermosa con esa belleza natural que ninguna cantidad de pobreza podía borrar completamente. Sebastián sintió una mezcla confusa de emociones que no podía procesar rápidamente. Pero antes de que pudiera formular un pensamiento coherente, notó algo más. Algo que hizo que su corazón literalmente se detuviera por un segundo completo. 2 niños, gemelos idénticos, de aproximadamente 4 años, con cabello rubio claro, con ojos verdes brillantes, con los mismos rasgos faciales que Sebastián veía cada mañana en el espejo. «Dios mío», susurró Sebastián, la voz quebrándose en una forma que Miguel nunca había escuchado antes. Los gemelos estaban parados a cada lado de Camila, uno sosteniendo servilletas de papel, el otro con una botella de azúcar. Llevaban camisetas blancas idénticas que estaban limpias, pero claramente habían sido lavadas tantas veces que el blanco original se había convertido en un gris desteñido. Sus pequeños zapatos deportivos tenían agujeros en los lados. Pero lo que más impactó a Sebastián fue la expresión en sus rostros. Concentración seria mientras ayudaban a su madre, una madurez prematura que solo la necesidad económica puede crear en niños tan pequeños. El semáforo cambió a verde. Los autos de atrás comenzaron a tocar bocinas con impaciencia, pero Sebastián no podía moverse. Su cerebro estaba tratando de procesar una realidad que había estado negando durante 4 años y medio. Camila le había dicho que estaba embarazada. Él había reaccionado con furia. Le había gritado que arruinaría su carrera,
que no estaba listo para ser padre, que ella debía solucionar el problema. Cuando Camila se negó, cuando le dijo que iba a tener ese bebé con o sin su apoyo, Sebastián había hecho lo único que su ego monstruoso le permitía hacer. La había abandonado. Le había dicho que si seguía adelante con el embarazo, nunca más la vería, nunca le daría un peso, nunca reconocería a ese niño. Y había cumplido su amenaza con crueldad sistemática. Cambió su número telefónico. Se mudó a un nuevo apartamento de lujo. Bloqueó todos sus contactos en redes sociales. Contrató abogados caros que se aseguraron de que ella no pudiera localizarlo legalmente. Y durante 4 años y medio había vivido como si Camila nunca hubiera existido, como si ese embarazo hubiera sido solo una pesadilla temporal de la cual había despertado exitosamente. Pero no había sido un bebé, habían sido 2, gemelos, sus hijos, sus propios hijos que ahora estaban parados en una esquina de la ciudad ayudando a su madre a vender churros para sobrevivir. «Señor Montero», la voz de Miguel interrumpió sus pensamientos. «Los autos de atrás están tocando bocina. ¿Seguimos?» Sebastián no respondió. Sus ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba frente a él. Un hombre de negocios bien vestido se acercó al carrito de churros. Sebastián pudo leer sus labios desde el auto. Estaba pidiendo 3 churros. Camila sonrió con esa calidez genuina que Sebastián recordaba tan bien y comenzó a preparar la orden. Los gemelos se movieron con una sincronización que hablaba de rutina practicada. El niño de la izquierda, Sebastián notó que tenía una pequeña cicatriz sobre su ceja derecha. Sostuvo la bolsa de papel abierta. El niño de la derecha, quien era ligeramente más alto por quizás 1 centímetro, espolvorea azúcar sobre los churros con movimientos cuidadosos. Trabajaban como un equipo perfecto, como pequeños soldados en la batalla diaria por la supervivencia. El cliente pagó. Camila le entregó el cambio con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Sebastián podía ver el cansancio en su postura, las líneas de preocupación que no habían estado ahí 4 años atrás, el peso invisible de la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros delgados. «Señor Montero», Miguel insistió, su voz más urgente. «Necesitamos movernos o causaremos un problema de tráfico». «Estaciona», Sebastián ordenó bruscamente, su voz sonando extraña incluso para sus propios oídos. «Estaciona en la próxima calle lateral». Miguel lo miró con sorpresa a través del espejo retrovisor. En 5 años, Sebastián nunca había pedido detenerse en esta parte de la ciudad. Pero no hizo preguntas. Giró en la próxima esquina y encontró un espacio de estacionamiento a media cuadra. Sebastián se quedó sentado en el auto durante casi 5 minutos completos. Su corazón latía con una fuerza que le dolía en el pecho. Sus manos temblaban ligeramente, algo que nunca le había pasado, ni siquiera en las negociaciones de negocios más estresantes. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: shock, negación, culpa que no quería reconocer, rabia dirigida no sabía bien hacia quién, miedo de algo que no podía definir. ¿Qué iba a hacer? ¿Simplemente bajar del auto y confrontarla? ¿Después de 4 años y medio de silencio absoluto? ¿Después de abandonarla cuando más lo necesitaba? ¿Después de dejar que sus hijos, crecieran en la pobreza mientras él vivía en un penthouse de lujo y gastaba más en vinos caros en una semana de lo que ella probablemente ganaba en un mes vendiendo churros? Pero algo más fuerte que el miedo lo empujaba. Necesidad. Necesidad de ver de cerca a esos niños. Necesidad de confirmar lo que sus ojos ya le habían dicho. Necesidad de... ¿Qué? ¿Disculparse? ¿Explicar? ¿Justificar lo injustificable? «Espérame aquí», Sebastián le dijo a Miguel mientras abría la puerta. «No sé cuánto tiempo voy a tardar». Salió del BMW y comenzó a caminar hacia la esquina donde estaba el carrito de churros. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando a través de agua espesa. Las personas en la calle lo miraban con curiosidad. Su traje Armani destacaba como un faro de riqueza en medio de la normalidad de clase trabajadora que lo rodeaba. Algunos lo miraban con admiración, otros con envidia apenas disimulada, algunos con el desdén que la gente común reserva para los ricos arrogantes. Cuando estaba a 20 metros del carrito, uno de los gemelos, el más alto con la cicatriz, levantó la vista. Sus ojos verdes, exactamente del mismo tono que los de Sebastián, se posaron en él con curiosidad infantil.
El niño le dio un codazo a su hermano y señaló. Ahora ambos lo estaban mirando. Y entonces, Camila levantó la vista. El mundo entero pareció detenerse en ese momento. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron. El tráfico, las conversaciones, los vendedores ambulantes gritando. Todo se convirtió en un zumbido distante. Lo único que existía era la expresión en el rostro de Camila. Shock inicial. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió ligeramente. Luego vino el reconocimiento. La confirmación de que sí, era realmente él, no una alucinación o un parecido cruel. Y finalmente, algo que Sebastián no esperaba. No rabia, no odio, no resentimiento. Solo tristeza profunda, antigua, del tipo que se asienta en los huesos después de años de llorar lágrimas que ya se secaron hace mucho. Sebastián se acercó lentamente al carrito. Los gemelos lo observaban con esa curiosidad intensa que tienen los niños, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo que era importante. «Hola, Camila», Sebastián dijo finalmente, su voz sonando ronca y extraña. Camila no respondió inmediatamente. Solo lo miró durante un largo momento, sus ojos recorriendo su traje caro, su reloj que costaba más que lo que ella probablemente ganaba en un año, su expresión de superioridad que había sido templada momentáneamente por el shock, pero que seguía ahí, grabada en cada línea de su rostro. «Sebastián», finalmente respondió, su voz controlada pero temblorosa. «Han pasado 4 años y medio». «Lo sé. 4 años y medio», repitió, como si necesitara enfatizar la enormidad de ese tiempo. Sin una llamada, sin un mensaje, sin un solo peso de apoyo. Sebastián tragó saliva. Los gemelos seguían observándolo, y él podía sentir sus miradas como rayos láser quemando su piel. «Camila, yo no sabía que eran 2. No sabía que tenías gemelos». La risa que salió de la garganta de Camila fue amarga, sin humor. ¿Y eso cambia algo? Si hubiera sido uno solo, ¿habrías seguido ignorándolo? Oh, espera, exactamente eso fue lo que planeabas hacer. Un hombre que pasaba se detuvo para comprar churros. Camila cambió inmediatamente a modo profesional, sonriendo al cliente, preparando su orden con movimientos eficientes. Los gemelos ayudaron sin que se les pidiera. Toda la interacción tomó menos de 2 minutos, pero para Sebastián se sintió como una eternidad de estar parado ahí como un idiota, mientras su ex esposa demostraba una dignidad que él nunca había poseído. Cuando el cliente se fue, Camila se giró hacia él nuevamente. «¿Qué quieres, Sebastián? ¿Por qué estás aquí? Vi el carrito desde mi auto, vi a los niños, yo...» Sebastián luchó por encontrar palabras. «Necesitaba saber». «¿Necesitabas saber qué? ¿Si son tuyos?» La voz de Camila subió ligeramente de tono. «Mira sus caras, Sebastián. Míralos bien y dime si tienes alguna duda». Sebastián miró a los gemelos. Dios, eran como ver su propia infancia reflejada en 2 pequeños espejos. El mismo cabello rubio que él había tenido de niño antes de que se oscureciera. Los mismos ojos verdes brillantes. La misma forma de la nariz. La misma línea de la mandíbula que se haría más prominente con la edad. Incluso la forma en que el más alto sostenía su cabeza ligeramente inclinada era exactamente el mismo tic que Sebastián tenía. «Son míos», susurró, aunque no era una pregunta. «Sí», Camila respondió con voz cansada. «Son tuyos, Mateo y Lucas, tus hijos, los hijos que no quisiste, los hijos que me dijiste que abortara o enfrentara las consecuencias sola». El gemelo más bajo, Lucas aparentemente, tiró de la camiseta de Camila. «Mamá, ¿quién es él?» La pregunta era simple, inocente, pero golpeó a Sebastián como un martillo directo al pecho. Su hijo no sabía quién era. Su propio hijo lo miraba como a un extraño bien vestido que estaba molestando a su mamá. Camila se arrodilló para estar al nivel de sus hijos. Es alguien que mamá conocía hace mucho tiempo. ¿Por qué no van a jugar con los carritos que les compré? Están en la caja debajo del toldo. Mamá necesita hablar con este señor por un momento». Los gemelos dudaron, mirando a Sebastián con desconfianza protectora que era desgarradora en niños tan pequeños. Pero finalmente obedecieron, yendo hacia la caja donde Camila aparentemente guardaba algunos juguetes baratos para mantenerlos ocupados durante las largas horas de trabajo. Cuando estuvieron fuera del alcance del oído, Camila se enderezó
y miró a Sebastián directamente a los ojos. Tienes exactamente 2 minutos para decir lo que viniste a decir, y luego quiero que te vayas y nunca regreses. Mis hijos no necesitan la confusión de conocer a un padre que los abandonó antes de que siquiera nacieran. Camila, yo... Sebastián luchó con palabras que nunca había tenido que decir antes. Disculpas, reconocimiento de errores, vulnerabilidad. No sabía que eran 2. Si hubieras sabido qué. Camila lo interrumpió con voz dura. ¿Habrías sido 2 veces más cruel? ¿Habrías ofrecido el doble de dinero para que me deshiciera de ellos? No, yo. Porque eso fue lo que hiciste, Sebastián. Me ofreciste 50.000 pesos para que solucionara el problema. Como si nuestros bebés, fueran simplemente un problema inconveniente que se podía resolver con dinero. Las palabras golpeaban a Sebastián como bofetadas. Recordaba esa conversación. Recordaba su furia. Recordaba cómo había gritado que un bebé arruinaría su carrera emergente, que ella era egoísta por querer atraparlo, con un embarazo, que si lo amara, realmente respetaría sus sueños. Tenías 33 años. Camila continuó, las lágrimas finalmente comenzando a formarse en sus ojos aunque su voz permanecía firme. No eras un adolescente irresponsable. Eras un hombre adulto con un negocio exitoso. Y aún así actuaste como si el embarazo fuera mi culpa únicamente, como si yo me hubiera embarazado sola. Lo siento. Sebastián susurró, aunque las palabras sonaban vacías incluso para sus propios oídos. ¿Lo sientes? Camila se rió sin humor. ¿Sabes lo que pasó después de que me abandonaste? Perdí mi trabajo. La empresa para la que trabajaba tenía una política no oficial contra madres solteras embarazadas. Decían que no era confiable para la imagen corporativa. Perdí mi departamento porque no podía pagar la renta sola. Me mudé con mi hermana, durmiendo en su sofá, hasta que los gemelos nacieron. Cada palabra era un cuchillo. Sebastián quería interrumpir, quería defenderse, pero no tenía defensa. Solo podía escuchar. El parto fue complicado, Camila continuó, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Gemelos siempre lo son. Estuve en trabajo de parto durante 18 horas, sola, sin nadie sosteniendo mi mano, sin nadie diciéndome que todo estaría bien. Y cuando finalmente nacieron, cuando sostuve a estos 2 bebés perfectos en mis brazos, lo primero que pensé fue, su padre nunca los conocerá. Nunca verá lo hermosos que son. Camila. No. Ella levantó una mano. No terminé. Necesitas escuchar esto. Necesitas saber lo que tu cobardía causó. Los primeros 6 meses fueron un infierno. Gemelos recién nacidos son exponencialmente más difíciles que un bebé. No dormía. Literalmente no dormía más de 2 horas seguidas. Amamantaba a uno mientras el otro lloraba. Cambiaba pañales en una línea de ensamblaje infinita. Y todo ese tiempo tenía 0 ingresos. ¿Por qué no me contactaste? ¿Por qué no me pediste ayuda? La mirada que Camila le lanzó fue de incredulidad absoluta. ¿Estás bromeando? Cambiaste tu número. Te mudaste sin decirme a dónde. Tus abogados me enviaron cartas amenazándome con demandas por acoso si intentaba contactarte. Hiciste todo lo humanamente posible para borrarme de tu vida. Y ahora preguntas por qué no te pedí ayuda. Sebastián se sintió físicamente enfermo. Había olvidado, o más honestamente había elegido olvidar, la extrema a la que había llegado para escapar de su responsabilidad. Cuando los gemelos tenían 8 meses, Camila continuó, su voz quebrándose pero persistiendo. Finalmente conseguí este carrito. Mi hermana me prestó dinero que todavía estoy pagando. Empecé a vender churros en las esquinas. Al principio los dejaba con mi hermana, pero ella tiene sus propios hijos y su propio trabajo. Así que cuando cumplieron 2 años, comencé a traerlos conmigo. Sebastián miró hacia donde los gemelos jugaban con carritos de juguete baratos, que probablemente habían costado 20 pesos cada uno. Carritos que se romperían en una semana. Mientras tanto, él gastaba miles en cenas de negocios, en ropa que usaba una vez, en artículos de lujo que ni siquiera necesitaba. Aprendieron a contar aquí, Camila dijo, siguiendo su mirada. En esta esquina, contando pesos y centavos, aprendieron sus colores mirando los autos que pasaban. Aprendieron a ser fuertes porque no tenían opción. Y nunca, ni una sola vez, me preguntaron por su padre. Porque nunca les hablé de ti. Porque no quería que crecieran odiando a alguien.
Ni siquiera a alguien que se lo merecía. ¿Qué les dijiste? Sebastián preguntó en voz baja. ¿Sobre su padre? Les dije la verdad de una manera que pudieran entender, que su papá tuvo que irse antes de que nacieran, que a veces los adultos toman decisiones difíciles. No los quise llenar de odio, Sebastián, pero tampoco les mentí diciéndoles que algún día volverías, porque sabía que nunca lo harías. El silencio que cayó entre ellos fue denso, cargado con años de dolor, resentimiento y oportunidades perdidas. El tráfico seguía fluyendo. Los vendedores ambulantes seguían gritando. La vida continuaba a su ritmo normal, mientras el mundo de Sebastián se desmoronaba pieza por pieza. ¿Qué quieres de mí? Camila finalmente preguntó, su voz cansada. ¿Por qué apareciste hoy después de tanto tiempo? No lo sé. Sebastián admitió honestamente. Vi el carrito, los vi a ellos, y no pude simplemente seguir conduciendo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que confirmaste que sí? ¿Tienes 2 hijos que abandonaste? ¿Qué planeas hacer con esa información? Era la pregunta del millón, y Sebastián no tenía respuesta. ¿Qué iba a hacer? ¿Simplemente irse nuevamente y continuar su vida de lujo mientras sus hijos vendían churros en la calle? ¿Ofrecer dinero como si eso pudiera compensar 4 años y medio de ausencia? ¿Pedir perdón cuando el perdón parecía una posibilidad tan remota como tocar las estrellas? Antes de que pudiera responder, un hombre se acercó al carrito, pero no era un cliente normal. Era Jorge Ruiz, uno de los críticos gastronómicos más influyentes de la ciudad, alguien que Sebastián conocía de los círculos empresariales. Ruiz era conocido por sus reseñas brutalmente honestas y su capacidad de hacer o destruir restaurantes con un solo artículo. Buenas tardes. Ruiz saludó a Camila con educación genuina. He estado comprando churros aquí durante meses. Son los mejores de toda la ciudad. ¿Podría darme 6, por favor? Camila sonrió, y Sebastián notó cómo su rostro entero se transformaba cuando sonreía genuinamente. Por supuesto, señor Ruiz, con extra de azúcar y canela, como le gusta. Mientras Camila preparaba los churros, Ruiz notó a Sebastián. ¿Montero? ¿Sebastián Montero? ¿Qué hace en esta parte de la ciudad? Sebastián luchó por encontrar una respuesta que no revelara demasiado. Solo paseando. Ruiz levantó una ceja escéptica, pero no presionó. En lugar de eso, se giró hacia Camila. Señora, no sé si usted sabe, pero sus churros son legendarios en ciertos círculos. Tengo amigos chefs que vienen específicamente a esta esquina solo para probar su receta. ¿Alguna vez ha considerado abrir un negocio formal? Camila se rió suavemente mientras empacaba los churros. Me encantaría, señor Ruiz, pero un local requiere capital que no tengo. Por ahora, este carrito es suficiente para alimentar a mis hijos. Ruiz miró a los gemelos, quienes habían dejado de jugar y ahora observaban la conversación con interés. Hermosos niños. Se parecen mucho a... Se detuvo, sus ojos moviéndose entre Sebastián y los gemelos, notando la similitud obvia. Una expresión de comprensión cruzó su rostro. Aquí están sus churros, señor Ruiz. Camila le entregó la bolsa, interrumpiendo deliberadamente el momento incómodo. Ruiz pagó, dejando una propina generosa. Antes de irse, sacó una tarjeta de negocios. Señora, si alguna vez decide dar ese salto al negocio formal, llámeme. Conozco inversionistas que estarían muy interesados en un concepto de churros gourmet. Tiene un talento real. Cuando Ruiz se fue, Camila guardó la tarjeta en su bolsillo sin mucho entusiasmo. Había recibido ofertas similares antes. Sebastián podía verlo en su expresión. Pero sin capital inicial, sin avales, sin recursos, esas ofertas eran solo sueños imposibles. Camila, Sebastián dijo, su mente comenzando a trabajar de esa manera calculadora que conocía tan bien. Podría ayudarte. Podría financiar un local. Podrías expandir tu negocio. ¿Y qué quieres a cambio? Camila preguntó con desconfianza inmediata. Nada. Solo quiero ayudar. Nada es gratis, Sebastián. Especialmente contigo. ¿Esto es por culpa? Es tu forma de limpiar tu conciencia sin realmente tener que ser padre. La acusación era precisa y dolorosa. No, porque no quiero tu dinero, Camila dijo firmemente. No lo quise hace 4 años y medio, y no lo quiero ahora. Mi dignidad vale más que eso. ¿Tu dignidad? Sebastián sintió una chispa de su vieja arrogancia regresando. Camila, estás vendiendo churros en una esquina.
Tus hijos, nuestros hijos, están creciendo en la pobreza. ¿Cómo es eso digno? El error fue instantáneo y obvio. La expresión de Camila se endureció como el acero. Mi trabajo es honesto, dijo con voz peligrosamente calmada. Mis hijos están alimentados, vestidos, amados. Tienen un techo sobre sus cabezas gracias a mi esfuerzo. No le debo nada a nadie. No estoy en deuda con nadie. Y ciertamente no necesito que un hombre que me abandonó en mi momento más vulnerable venga ahora a juzgar mis decisiones de supervivencia. No estaba juzgando. Sí, lo estabas. Es lo único que sabes hacer, Sebastián. Juzgar, menospreciar, hacer que otros se sientan pequeños para que tú puedas sentirte grande. Pues déjame decirte algo. Puedes tener todo el dinero del mundo. Puedes tener ese traje caro y ese reloj ridículamente costoso. Pero tus hijos no te conocen. No saben tu nombre. No saben que existes. Mientras que yo, con mi carrito de churros y mi falta de dignidad, soy todo su mundo. Soy su roca. Soy quien los cuida cuando están enfermos, quien los abraza cuando tienen pesadillas, quien les enseña a ser buenas personas a pesar de no tener todo lo que el dinero puede comprar. Cada palabra era un golpe directo al ego de Sebastián, y lo peor era que tenía razón, completamente razón. Además, Camila continuó, bajando su voz para que los gemelos no escucharan, incluso si quisiera tu ayuda, ¿qué garantía tengo de que no desaparecerás otra vez? ¿De que no decidirás en 6 meses que esto es demasiado complicado y volverás a huir? Mis hijos no merecen tener un padre a tiempo parcial que entra y sale de sus vidas cuando le conviene. No haría eso. Ya lo hiciste una vez. ¿Por qué confiaría en que no lo harás de nuevo? No había respuesta para eso. Sebastián había quemado cualquier posibilidad de confianza 4 años y medio atrás. Y las cenizas de esa confianza destruida ahora estaban esparcidas en el suelo entre ellos, imposibles de reconstruir. Mateo, el gemelo con la cicatriz, se acercó corriendo. «Mamá, tengo hambre». Camila inmediatamente cambió de modo, su rostro suavizándose mientras se arrodillaba frente a su hijo. «Lo sé, mi amor. En 2 horas cerramos y vamos a casa a comer, ¿está bien? ¿Puedes esperar un poquito más?» «Sí, mamá». Mateo asintió, luego miró a Sebastián con curiosidad. ¿El señor va a comprar churros? La pregunta era inocente, pero tenía un peso devastador. Sebastián era solo el señor para su propio hijo. Un cliente potencial, un extraño. No, cariño. Camila respondió suavemente. El señor solo estaba preguntando direcciones. Ya se va. Era una despedida clara. Sebastián sabía que debería irse, que su presencia solo estaba causando más dolor, que cada segundo que se quedaba era otra oportunidad de hacer más daño. Pero no podía moverse. Sus pies parecían clavados al pavimento. «Sebastián», Camila dijo, poniéndose de pie y mirándolo directamente. «Necesito que te vayas ahora. Por favor. ¿Puedo volver? ¿Puedo hablar contigo otra vez?» Camila consideró la pregunta durante un largo momento. «No lo sé. Necesito tiempo para procesar esto. Necesito pensar en lo que es mejor para mis hijos. No para ti, no para mí. Para ellos. Nuestros hijos». Sebastián corrigió suavemente. «Mis hijos», Camila respondió firmemente. «Los criaste tú, los alimentaste tú, los amaste tú durante 4 años y medio. No te conviertes en padre solo por biología, Sebastián. Te conviertes en padre por acciones, por sacrificio, por estar presente. Y tú no has estado presente». Sebastián asintió lentamente, cada palabra hundiéndose profundamente. «Tienes razón, pero quiero cambiar eso. Quiero conocerlos. Quiero ser parte de sus vidas». «¿Estás seguro?», Camila preguntó escépticamente. «¿O esto es solo shock momentáneo que pasará cuando regreses a tu vida de lujo? Porque no puedes jugar con las emociones de niños de 4 años, Sebastián. No puedes entrar y salir cuando te plazca». «Estoy seguro», Sebastián respondió, aunque internamente no estaba completamente seguro de nada en este momento. Camila suspiró profundamente. «Dame una semana para pensar, para hablar con un abogado, para preparar a los niños si decido que esto es algo que quiero perseguir. Y Sebastián, ¿sí? Si hago esto, si decido darte una oportunidad de conocer a tus hijos, será bajo mis términos, con reglas estrictas, con protecciones legales, porque antes de ser tu ex esposa, soy madre. Y protegeré a mis hijos de cualquier cosa que pueda dañarlos, incluso de su propio padre. Entiendo.
Sebastián respondió. ¿De verdad? Camila lo miró con intensidad. ¿Entiendes que esto no se trata de ti? ¿Que no se trata de aliviar tu culpa o satisfacer tu curiosidad repentina? Se trata de dos niños pequeños que necesitan estabilidad, amor constante y un padre que esté comprometido al 100%, no solo cuando sea conveniente. Lo entiendo. Sebastián repitió, con más convicción esta vez. Camila asintió lentamente. Entonces dame una semana. Regresa aquí, a esta misma esquina, el próximo martes a las 3 de la tarde. Y Sebastián, no me hagas arrepentir de esto. Sebastián quería decir más, quería quedarse más tiempo, quería de alguna manera compensar instantáneamente por 4 años y medio de ausencia. Pero sabía que Camila tenía razón, necesitaba irse ahora, darle espacio, respetar su pedido. Gracias, dijo finalmente. Te veré el martes. Mientras caminaba de regreso hacia donde Miguel esperaba con el BMW, Sebastián sintió como si estuviera en una neblina espesa. Todo parecía surreal. Hace una hora, su mayor preocupación era una fusión de negocios. Ahora, sabía que tenía 2 hijos que había abandonado, una exesposa que había tratado con crueldad imperdonable y una deuda moral que nunca podría pagar completamente. Se deslizó en el asiento trasero del BMW, y Miguel inmediatamente notó su expresión. «Señor Montero, ¿está bien? Solo conduce». Sebastián respondió con voz distante. «Llévame a casa». Mientras el auto se alejaba, Sebastián se giró para mirar por la ventana trasera. Podía ver el carrito de churros volviéndose más pequeño en la distancia. Podía ver a Camila sirviendo a otro cliente. Podía ver a los gemelos, sus gemelos, jugando cerca de su madre. Y por primera vez en su vida adulta, Sebastián Montero, el hombre que había construido un imperio sin remordimientos, sintió algo que nunca había sentido antes. Vergüenza real, profunda, devastadora. No vergüenza por haber sido sorprendido en algo. No vergüenza por una táctica de negocios que había fallado. Sino vergüenza por el tipo de persona que había sido. Por las decisiones que había tomado. Por el dolor que había causado. Y mientras la ciudad pasaba rápidamente fuera de su ventana, una ciudad llena de personas anónimas, luchando por sobrevivir, Sebastián finalmente entendió algo fundamental, que la riqueza no era medida en dineros ni en propiedades. Era medida en las vidas que tocabas, en el amor que dabas, en la forma en que tratabas a quienes dependían de ti. Y por esa métrica, a pesar de sus millones, era el hombre más pobre de la ciudad. Los siguientes 7 días fueron los más largos de la vida de Sebastián Montero. Cada minuto se arrastraba como horas. Cada hora se sentía como días. El tiempo, que siempre había sido su aliado en los negocios, ahora era su torturador. Esa primera noche después del encuentro, Sebastián llegó a su penthouse de lujo en la Torre Platinum, el edificio residencial más exclusivo de la ciudad. El apartamento de 300 metros cuadrados con vista panorámica de 360 grados estaba decorado por un diseñador de interiores famoso. Cada mueble costaba más que un auto nuevo. Cada obra de arte en las paredes valía más que lo que una familia promedio ganaba en un año. Pero por primera vez en su vida, cuando Sebastián entró a su hogar de lujo, lo único que pudo ver fue vacío. Un vacío tan profundo, tan absoluto, que ninguna cantidad de objetos caros podía llenarlo. Se sirvió un vaso de whisky escocés de 50 años, una botella que había costado $8,000. Tomó un sorbo y el sabor, que normalmente le daba satisfacción por su riqueza sofisticada, ahora sabía a ceniza en su boca. Se sentó en su sofá de cuero italiano que había costado $20,000 y miró hacia la ciudad iluminada debajo de él. En algún lugar allá abajo, en un departamento pequeño que probablemente costaba una fracción de lo que él gastaba mensualmente en vinos caros, Camila estaba acostando a sus hijos, probablemente leyéndoles un cuento antes de dormir, besándolos en la frente, diciéndoles que todo estaría bien. Y él no estaba ahí. Nunca había estado ahí. Nunca había experimentado esos momentos que la mayoría de los padres daban por sentado. Primera palabra, primeros pasos, primera vez que dijeron «te amo, mamá». Nunca había sostenido a sus bebés recién nacidos. Nunca había cambiado un pañal. Nunca había consolado un llanto nocturno. Sebastián se encontró llorando por primera vez en años. No eran lágrimas elegantes y contenidas. Eran sollozos profundos, desgarradores,
que sacudían todo su cuerpo. Lloraba por todo lo que había perdido. Lloraba por el daño que había causado. Lloraba por la crueldad que había mostrado a la mujer que una vez amó. Lloraba por sus hijos que habían crecido sin padre por su cobardía. Su teléfono sonó. Era Mónica Sandoval, su novia actual, una modelo de 25 años que salía con él principalmente por su dinero y conexiones. Era hermosa, superficial y completamente inadecuada para cualquier conversación seria, lo cual había sido perfecto para Sebastián. No quería profundidad, no quería conexión emocional real, solo quería algo bonito para mostrar en eventos de negocios. «Hola, bebé». La voz de Mónica salía como miel falsa del teléfono. «¿Todavía vamos a esa cena con el gobernador mañana? Necesito saber qué vestido usar». Sebastián miró el teléfono como si fuera un objeto extraño de otro planeta. «No puedo ir». «¿Qué?» «Sebastián, hemos planeado esto durante semanas. Es el evento del año. Todas mis amigas van a estar ahí. Dije que no puedo ir». Sebastián repitió con voz cansada. «¿Estás bien? Suenas raro. Termino contigo, Mónica». El silencio al otro lado fue de shock absoluto. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Hice algo mal?» «No, es solo que necesito hacer cambios en mi vida. Y tú y yo, esto no es real. Nunca fue real». «Pero Sebastián, te transferiré 100,000 pesos mañana. Compra lo que quieras. Pero no podemos seguir viéndose». Colgó antes de que ella pudiera responder. Sabía que sonaba frío. Sabía que estaba siendo cruel incluso en la ruptura. Pero también sabía que no podía continuar viviendo la misma vida superficial que había estado viviendo. Algo fundamental había cambiado en él ese día en la esquina con el carrito de churros. Los siguientes días fueron un torbellino de cambios internos. Sebastián canceló reuniones de negocios que antes habría considerado críticas. Rechazó invitaciones a eventos sociales de alta sociedad. Se encontró incapaz de concentrarse en hojas de cálculo o proyecciones financieras. En lugar de eso, pasaba horas investigando en Internet sobre paternidad. Leía artículos sobre desarrollo infantil en niños de 4 años. Miraba videos sobre cómo conectar con hijos después de ausencia prolongada. Compraba libros sobre paternidad responsable y los devoraba como si fueran manuales de supervivencia. Porque eso eran, se dio cuenta, manuales de supervivencia. No para sobrevivir físicamente, sino para sobrevivir como ser humano decente. Para no morir espiritualmente en la cáscara vacía de éxito materialista que había construido. El miércoles, 3 días después del encuentro, Sebastián hizo algo que nunca había hecho antes. Se vistió en ropa casual, jeans y una camiseta simple, y caminó por los barrios pobres de la ciudad. No para lucir compasivo o tomar fotos para redes sociales, sino simplemente para ver, para entender, para experimentar aunque fuera una fracción del mundo en el que sus hijos estaban creciendo. Vio madres solteras trabajando en mercados, sus hijos jugando cerca mientras ellas vendían frutas y verduras. Vio ancianos cargando bolsas pesadas porque no podían pagar taxis. Vio niños descalzos jugando fútbol con una pelota desinflada en calles sin pavimentar. Vio pobreza, pero también vio algo más: dignidad, comunidad, personas ayudándose entre sí porque entendían que la supervivencia era un esfuerzo colectivo. Y se dio cuenta de algo devastador. Estas personas, con su falta de éxito según los estándares de su mundo, eran más ricas en las cosas que realmente importaban que cualquier persona en su círculo de millonarios. El jueves visitó a su abogado, Fernando Castillo, un hombre de 60 años, que había manejado todos los asuntos legales de Sebastián durante años. «Necesito tu consejo». Sebastián comenzó sin preámbulos. «Sobre responsabilidades de paternidad». Castillo levantó las cejas con sorpresa. «¿Paternidad? No sabía que tuvieras hijos, Sebastián. Tengo gemelos, de 4 años, con mi ex esposa Camila Torres». El silencio que siguió fue pesado. Castillo finalmente habló con voz cuidadosa. «¿Los gemelos que abandonaste cuando ella te dijo que estaba embarazada?» Sebastián parpadeó con sorpresa. «¿Cómo sabes sobre eso?» «Sebastián, redacté esas cartas de cese y desistimiento que enviamos a Camila, amenazándola con demandas si intentaba contactarte. Pensé que era uno de los trabajos más desagradables que había hecho en mi carrera, pero tú eras mi cliente y seguí tus instrucciones». La vergüenza volvió a inundar a Sebastián. «Lo siento. Debí haber escuchado mi conciencia en lugar de mi ego».
¿Qué cambió? Castillo preguntó directamente. Los vi con ella vendiendo churros en una esquina, y me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. Castillo se recostó en su silla, estudiando a Sebastián con expresión evaluadora. Está bien. Si quieres establecer paternidad legal, necesitarás pruebas de ADN, acuerdos de custodia, planes de manutención. Pero Sebastián, déjame ser claro. Si vas a hacer esto, tienes que estar completamente comprometido. No puedes entrar y salir de las vidas de esos niños cuando te convenga. Lo sé. ¿Lo sabes? Castillo se inclinó hacia adelante. Porque conozco cómo operas en los negocios. Eres despiadado. Cuando algo no funciona, lo cortas y sigues adelante sin mirar atrás. Pero no puedes hacer eso con niños. Los niños no son inversiones de negocios que puedes liquidar cuando se vuelven inconvenientes. Entiendo eso ahora, Sebastián respondió. Y sé que tengo mucho que aprender. Pero quiero intentar. Necesito intentar. Castillo asintió lentamente. Entonces prepararé los documentos. Pero también te sugiero algo más. Terapia. Necesitas trabajar en ti mismo antes de poder ser el padre que esos niños necesitan. La sugerencia habría sido ofensiva para el Sebastián de hace una semana, pero el Sebastián de ahora solo asintió. ¿Conoces a alguien bueno? La doctora Patricia Ruiz, especialista en reconciliación familiar. Te enviaré su información. Ese mismo día, Sebastián hizo su primera cita con la doctora Ruiz. La sesión fue brutal. Ella no endulzó nada, no le permitió justificaciones. Lo forzó a confrontar la fealdad de sus acciones pasadas sin la armadura de racionalización que había estado usando. Abandonaste a una mujer embarazada, la doctora Ruiz dijo con voz neutral pero firme. No solo eso. La amenazaste legalmente para asegurarte de que no pudiera contactarte. Eso no fue un error. Fue crueldad calculada. Lo sé, Sebastián respondió, sintiéndose como si estuviera siendo despellejado vivo emocionalmente. ¿Por qué lo hiciste? Porque era egoísta. Porque mi carrera era más importante que cualquier otra cosa. Porque pensé que un bebé arruinaría mi vida. ¿Y ahora? ¿Qué piensas ahora? Que ya arruiné mi vida al tomar esa decisión. Que he estado viviendo como un fantasma los últimos 4 años y medio, persiguiendo cosas que no importan mientras ignoraba lo único que sí importa. La doctora Ruiz escribió notas. Si Camila te permite entrar en las vidas de estos niños, y eso es un sí grande, necesitas entender que no será fácil. Los niños pueden sentir falsedad. Pueden sentir cuando un adulto no está completamente presente. Y si detectan que estás ahí por obligación o por culpa en lugar de amor genuino, te rechazarán. Y tendrán razón en hacerlo. ¿Cómo desarrollo ese amor? Sebastián preguntó, su voz quebrándose ligeramente. ¿Cómo amo a niños que nunca he conocido? Empiezas apareciendo, consistentemente, sin agenda, sin expectativas. Empiezas poniéndolos primero, incluso cuando es inconveniente, especialmente cuando es inconveniente. Empiezas sacrificando tu comodidad por su bienestar. Así es como se construye el amor paternal cuando se perdió el tiempo de construirlo naturalmente. El viernes por la noche, Sebastián estaba en su penthouse mirando el atardecer cuando su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Hola? Sebastián, soy yo. Era Camila. Su corazón comenzó a latir más rápido. Camila, no esperaba tu llamada hasta el martes. Lo sé, pero necesitaba hablar contigo antes, porque cambié de opinión. El mundo de Sebastián se detuvo. ¿Qué? No voy a dejar que conozcas a los niños. Su voz sonaba firme, pero había dolor en ella. He pasado los últimos días pensando, y me di cuenta de que no puedo arriesgar su estabilidad emocional. Son demasiado pequeños para entender una situación tan complicada. Camila, por favor. Sebastián sintió pánico subiendo por su garganta. Pasé estos días observándolos, observando lo felices que son, lo seguros que se sienten, y me pregunto, ¿qué gano introduciéndote en sus vidas? ¿Validación para ti? ¿Alivio de culpa? Porque eso no beneficia a mis hijos. No es sobre mí, Sebastián protestó. Es sobre ellos. Merecen conocer a su padre. ¿De verdad? La voz de Camila tenía un filo. ¿Merecen conocer a un hombre que los abandonó antes de que nacieran? ¿Un hombre que puede desaparecer nuevamente cuando las cosas se pongan difíciles? No voy a desaparecer. Eso es lo que todos dicen. Pero Sebastián, tu historial habla más fuerte que tus palabras. Has demostrado que cuando las cosas no van como quieres, huyes.
¿Qué pasa cuando Mateo tenga una rabieta? Cuando Lucas se enferme y necesite cuidado constante. Cuando te des cuenta de que la paternidad no es glamorosa ni conveniente. He estado yendo a terapia, Sebastián dijo desesperadamente. He estado leyendo sobre paternidad. He estado tratando de entender, de cambiar. ¿En 5 días? Camila se rió sin humor. Sebastián, no se deshacen 38 años de egoísmo en 5 días de lectura y una sesión de terapia. Entonces dame tiempo. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. ¿Y qué pasa con mis hijos mientras tú demuestras que puedes cambiar? ¿Son tus sujetos de experimentación? ¿Tu proyecto de redención? Sebastián sintió lágrimas formándose. No, son mis hijos. Y sé que no merezco una oportunidad. Sé que he sido terrible. Pero Camila, por favor, no me quites la posibilidad de ser su padre. El silencio del otro lado duró tanto que Sebastián pensó que había colgado. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Camila finalmente habló, su voz quebrándose. Que parte de mí quiere darte esa oportunidad. Parte de mí recuerda al hombre del que me enamoré, el hombre que existió antes de que el éxito y el dinero lo corrompieran. Y esa parte estúpida, ingenua, todavía tiene esperanza. No es estúpido tener esperanza, Sebastián dijo suavemente. Sí lo es, porque la esperanza me ha decepcionado antes. La esperanza me dijo que volverías cuando supiste del embarazo. La esperanza me dijo que al menos enviarías dinero para ayudar. La esperanza me dijo que algún día te arrepentirías. Y mira a dónde me llevó esa esperanza. A una esquina vendiendo churros mientras mis hijos preguntan por qué no tenemos las cosas que tienen otros niños. Camila. Pero, ella interrumpió. Voy a hacer algo que probablemente voy a lamentar. Voy a darte una oportunidad. Una, singular. No para conocer a los niños todavía, sino para demostrarme a mí que has cambiado. Porque antes de que seas padre de mis hijos, necesito saber que no vas a destruirlos como casi me destruiste a mí. ¿Qué necesitas que haga? Sebastián preguntó, dispuesto a hacer lo que fuera. Quiero que vengas a trabajar conmigo, en el carrito de churros, durante 2 semanas completas, todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Quiero ver si el gran Sebastián Montero puede durar en el mundo real, en mi mundo, haciendo el trabajo que has despreciado. La petición lo tomó completamente por sorpresa. ¿Quieres que trabaje vendiendo churros? Quiero ver si puedes hacerlo. Si puedes levantarte temprano, estar de pie todo el día, interactuar con clientes que te tratan como inferior, ganar en un día lo que probablemente gastas en una comida cara. Si puedes vivir aunque sea una fracción de lo que mis hijos y yo vivimos cada día, entonces tal vez, solo tal vez, te daré la oportunidad de conocerlos. Lo haré, Sebastián respondió sin dudar. Lo haré. No es un juego, Sebastián. No puedes renunciar a mitad de camino. No puedes decidir que es demasiado duro, 2 semanas completas o nada. Entiendo, estaré ahí. Entonces nos vemos el lunes a las 8 en punto de la mañana. Misma esquina. Y Sebastián, no llegues en tu BMW con chofer. Toma el transporte público como el resto de nosotros. Necesito ver si realmente estás dispuesto a entrar en nuestro mundo, no solo observarlo desde tu burbuja de privilegio. La llamada terminó. Sebastián se quedó mirando su teléfono durante largo tiempo. 2 semanas vendiendo churros. 2 semanas en las calles. 2 semanas viviendo como la gente que había despreciado toda su vida. Era humillante. Era degradante para alguien de su posición. Era exactamente lo que merecía. Y lo haría. Lo haría sin quejarse, sin reservas, sin ego protegiéndolo. Porque al otro lado de esas 2 semanas estaba la posibilidad, solo la posibilidad, de conocer a sus hijos. El sábado, Sebastián llamó a Rodrigo Méndez, su director general de operaciones, un hombre eficiente de 45 años que había ayudado a construir el imperio de restaurantes. Rodrigo, necesito que te hagas cargo de todo durante las próximas 2 semanas. ¿Qué? Sebastián, tenemos la junta con inversionistas japoneses el miércoles, la apertura del nuevo restaurante el viernes. Tú puedes manejarlo. Confío en ti. ¿Estás bien? ¿Está pasando algo? Estoy tratando de arreglar los errores más grandes de mi vida. Sebastián respondió honestamente. Y eso requiere mi atención completa por un tiempo. Rodrigo se quedó en silencio, sorprendido. En 10 años trabajando para Sebastián, nunca lo había escuchado hablar de errores personales o prioridades que no fueran el negocio. Está bien, finalmente dijo Rodrigo. Manejaré todo. Pero Sebastián, si necesitas hablar,
Gracias, Rodrigo. Te actualizaré en 2 semanas. El domingo, Sebastián hizo algo que no había hecho en años. Fue a misa. No porque fuera particularmente religioso, sino porque necesitaba estar en un lugar que lo hiciera sentir pequeño, humilde, parte de algo más grande que él mismo. Se sentó en la última banca de una iglesia pequeña en un barrio humilde. A su alrededor había familias, madres solteras con sus hijos, ancianos, trabajadores cansados buscando algo de paz antes de enfrentar otra semana de lucha. El padre Gonzalo, un hombre mayor con expresión gentil, habló sobre perdón, sobre segunda oportunidades, sobre cómo nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de tu vida si tienes el coraje de admitir tus errores. Sebastián lloró silenciosamente en esa banca. Lloró por todo lo que había perdido. Lloró por la persona que había sido. Lloró por la persona que quería ser, pero no sabía si podría llegar a ser. Después de la misa, el padre Gonzalo lo vio y se acercó. «Hijo, te ves cargando un peso pesado». «Lo estoy», Sebastián admitió. «He hecho cosas terribles. Lastimé a personas que no merecían ser lastimadas, y no sé si puedo ser perdonado». El padre Gonzalo puso una mano en su hombro. «El perdón no se gana, se recibe con gracia. Pero el cambio real, ese sí requiere trabajo, requiere humildad, requiere estar dispuesto a sufrir las consecuencias de tus acciones mientras construyes algo nuevo». «Estoy dispuesto», Sebastián dijo. «Por primera vez en mi vida estoy dispuesto a poner a alguien más primero». «Entonces ya has dado el primer paso más importante, reconocer que necesitas cambiar. El resto vendrá con tiempo y esfuerzo constante». Esa noche, Sebastián preparó su ropa para el día siguiente. No su traje Armani, no su reloj Rolex, jeans viejos que había encontrado en el fondo de su closet. Una camiseta simple, zapatos deportivos cómodos. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Pero eso era bueno, porque el hombre que había sido había destruido lo más importante de su vida. Era hora de que ese hombre muriera y naciera alguien nuevo. A las 6 de la mañana del lunes, la alarma de Sebastián sonó. Normalmente dormía hasta las 8, despertando en sábanas de seda egipcia de 2000 hilos. Hoy se levantó de su cama king size, sintiendo que estaba dejando atrás un mundo y entrando a otro completamente diferente. Se vistió en su ropa simple, miró su colección de relojes caros y deliberadamente no eligió ninguno. Dejó su billetera de cuero italiano llena de tarjetas de crédito platino y solo tomó dinero en efectivo suficiente para el transporte público y comida simple. Cuando salió de su edificio, el portero Jesús lo miró con sorpresa evidente. «Señor Montero, ¿va al gimnasio?» «No, Jesús, voy a trabajar, solo que a un trabajo diferente». Caminó 3 cuadras hasta la estación de metro. Hacía años, décadas quizás, que no tomaba transporte público. El metro estaba lleno de trabajadores iniciando su día. El olor a sudor, perfume barato y comida de la mañana se mezclaban en el aire reciclado. Las personas estaban apretadas como sardinas, algunas durmiendo de pie después de jornadas nocturnas, otras mirando sus teléfonos, muchas simplemente con esa expresión de resignación cansada de quien enfrenta otro día de trabajo duro por poco pago. Sebastián se aferró a un tubo metálico mientras el metro se movía. Una mujer mayor estaba de pie a su lado, claramente cansada, cargando bolsas de compras. En el pasado, Sebastián no habría notado. Ahora, automáticamente le ofreció su asiento. La mujer lo miró con sorpresa y gratitud. «Gracias, joven. Que Dios te bendiga». Ese simple intercambio, esa pequeña muestra de decencia humana básica, hizo que Sebastián se sintiera más como una persona real de lo que se había sentido en años. Llegó a la esquina donde Camila ya estaba instalando su carrito a las 7:40. Ella lo vio acercarse y su expresión fue de sorpresa cuidadosa. «Llegaste temprano», dijo simplemente. «Tomé el metro. Subestimé el tiempo que tomaría». Camila asintió estudiándolo de pies a cabeza. «Jeans y camiseta. No es tu estilo usual». «Mi estilo usual no es apropiado para el trabajo real», Sebastián respondió. Por un momento, algo que podría haber sido respeto cruzó el rostro de Camila, pero rápidamente volvió a su expresión neutral. «Está bien. Si vas a trabajar conmigo necesitas aprender cómo funciona esto. Primer paso. Ayúdame a terminar de instalar el carrito». Durante la siguiente media hora,
Sebastián aprendió la logística complicada de preparar un carrito de churros, llenar el tanque de gas, organizar los ingredientes, asegurarse de que todo estuviera limpio según regulaciones de salud, preparar el aceite a la temperatura exacta, mezclar la masa con las proporciones precisas. Era trabajo físico, tedioso, requería atención a detalles, y Sebastián lo hizo todo sin quejarse, siguiendo las instrucciones de Camila al pie de la letra. Los niños no vienen los lunes, Camila explicó mientras trabajaban. Los dejo con mi hermana para que puedan ir a su clase de preescolar gratuita en la biblioteca comunitaria. Así que hoy es solo tú y yo. ¿Van a preescolar gratuito?, Sebastián preguntó, sintiendo una punzada de dolor. Sus hijos deberían estar en los mejores jardines privados de la ciudad. Es lo que puedo pagar, Camila respondió con voz firme. Y antes de que digas algo, déjame aclarar. No quiero tu lástima y no quiero tu dinero. Quiero ver si tienes carácter. Eso es todo. A las 8 en punto, abrieron oficialmente. El primer cliente fue un oficinista corriendo tarde a su trabajo. Pidió 3 churros rápidamente. Tú atiéndelo, Camila le dijo a Sebastián. Sebastián se congeló momentáneamente. ¿Yo? Dijiste que querías trabajar, así que trabaja. Él quiere 3 churros con azúcar y canela. Con manos torpes, Sebastián intentó preparar los churros. Los tomó con las pinzas, pero estaban demasiado calientes, y casi los dejó caer. Finalmente los puso en la bolsa, pero derramó azúcar por todos lados. El cliente esperaba con impaciencia creciente. 50 pesos, Sebastián dijo. El cliente le dio 100 pesos. Sebastián tuvo que buscar torpemente el cambio en la caja. Todo el proceso que debería haber tomado 30 segundos tomó 2 minutos completos. Cuando el cliente se fue, claramente molesto por la demora, Camila negó con la cabeza. Necesitas ser más rápido. Los clientes no tienen tiempo para esperar. Muchos están en su camino al trabajo. Lo siento. Lo haré mejor. No te disculpes conmigo. Mejora tu desempeño. Las siguientes horas fueron brutales. Cliente tras cliente. Algunos amables, muchos bruscos, algunos abiertamente groseros. Una mujer criticó que los churros no tenían suficiente azúcar. Un hombre se quejó de que estaban demasiado crujientes. Otro dijo que costaban demasiado para su calidad. Sebastián tuvo que morder su lengua para no responder con la arrogancia que normalmente usaba. En su mundo corporativo, nadie le hablaba así. Aquí, tenía que sonreír y aceptar cada crítica, justa o injusta, porque el cliente siempre tenía razón cuando tú dependías de cada venta para sobrevivir. A las 11 de la mañana, Sebastián estaba exhausto. Sus pies dolían de estar de pie. Sus manos estaban manchadas de aceite y azúcar. Su espalda estaba adolorida de inclinarse sobre el carrito. Y todavía faltaban 7 horas. ¿Necesitas un descanso?, Camila preguntó con tono neutral. No, Sebastián respondió, aunque cada fibra de su ser gritaba que sí. Puedes ser honesto. No es debilidad admitir que esto es duro. Es duro, Sebastián admitió. Pero tú haces esto todos los días, con 2 niños pequeños. Si tú puedes, yo puedo. Por primera vez ese día, Camila sonrió. No una sonrisa grande, solo una pequeña curvatura en la esquina de sus labios. Pero para Sebastián, fue como el sol saliendo después de una tormenta. Al mediodía, tuvieron un breve respiro. Camila sacó 2 tacos simples que había traído en una pequeña nevera portátil. Le dio uno a Sebastián. Gracias, dijo, mordiéndolo con hambre que no había sentido en años. Normalmente almorzaba en restaurantes caros. Este taco simple de frijoles y queso sabía mejor que cualquier comida gourmet que había tenido recientemente. Porque estaba ganado, merecido. ¿Cómo te sientes?, Camila preguntó mientras comían. Como si cada músculo de mi cuerpo estuviera protestando, Sebastián admitió. ¿Siempre es así? Los primeros días. Después tu cuerpo se acostumbra. Tus pies dejan de doler tanto. Tus manos aprenden los movimientos. Te vuelves más eficiente. ¿Cuánto tiempo te tomó? Alrededor de 2 semanas, lo cual es irónico porque ese es exactamente el tiempo que te estoy dando. Sebastián la miró directamente. ¿Por qué me estás dando esta oportunidad, Camila? Después de todo lo que hice, estarías justificada en nunca dejarme conocer a los niños. Camila masticó lentamente antes de responder. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la rabia,
No quiero que mis hijos crezcan con un vacío donde debería estar su padre. Y porque una pequeña parte de mí, una parte que probablemente es tonta, todavía recuerda al hombre que eras antes de que el dinero te corrompiera. El hombre que me hacía reír. El hombre que tenía sueños, pero también tenía corazón. Ese hombre todavía existe, Sebastián dijo suavemente. Solo estaba enterrado bajo años de egoísmo, pero estoy tratando de encontrarlo de nuevo. Entonces, sigamos trabajando. Camila se levantó, porque el descanso terminó. Y ahí viene el verdadero rush del mediodía. Y tenía razón. Entre el mediodía y las 3 de la tarde, fue un torbellino constante de clientes. Oficinistas en su hora de almuerzo, estudiantes saliendo de escuelas cercanas, turistas explorando la ciudad, vendedores ambulantes comprando su propio almuerzo. Sebastián se movía en una neblina de movimientos repetitivos: freír churros, espolvorear azúcar, empacar, cobrar, dar cambio, repetir. Sus manos desarrollaron pequeñas quemaduras de aceite caliente. Sus pies protestaban con cada segundo que permanecía de pie. Su espalda era un nudo constante de dolor, pero no se detuvo. No se quejó. Siguió trabajando. A las 6 de la tarde, cuando finalmente comenzaron a empacar el carrito, Sebastián se sentía como si hubiera corrido un maratón. Cada movimiento dolía. Cuando intentó levantar el tanque de gas para guardarlo, casi se le cae. Camila lo detuvo. Yo lo hago. Ya hiciste suficiente por hoy. Se supone que debo ayudar con todo. Sebastián protestó débilmente. Y lo harás. Mañana. Hoy solo sobrevive el primer día. Empacaron el carrito en silencio. Camila tenía un pequeño almacén cercano donde guardaba el equipo cada noche, pagando 100 pesos diarios por el espacio. Mientras caminaban hacia allá, Sebastián hizo mentalmente el cálculo. Ella probablemente vendía alrededor de 300 churros al día a 4 pesos cada uno. Eso era 1.200 pesos brutos. Menos el costo de ingredientes, gas, renta del almacén. Probablemente le quedaban 500 o 600 pesos de ganancia diaria. 15,000 pesos al mes si trabajaba todos los días sin descanso. Él gastaba eso en una sola botella de vino. ¿Cuánto ganaste hoy?, Camila preguntó, sacándolo de sus pensamientos. ¿Perdón? Te dije que esto no era caridad. Si trabajas te pago. Ganaste 150 pesos hoy. Mañana si mejoras tu velocidad, serán 200. Sebastián miró los billetes arrugados que ella le extendía. 150 pesos. Menos de lo que costaba su café de la mañana en Starbucks. Pero cuando tomó ese dinero, sintió algo extraño. Orgullo. Orgullo por haberlo ganado honestamente, con su trabajo físico, con su esfuerzo. Gracias, dijo, guardando el dinero en su bolsillo. Nos vemos mañana. Misma hora, Camila dijo, comenzando a alejarse. Camila, Sebastián la llamó. ¿Lo hice bien hoy? Ella se detuvo y se giró. Por un momento, su expresión se suavizó. Para ser tu primer día, sobreviviste. Eso es algo. Sebastián tomó el metro de regreso a casa, sus manos manchadas de aceite, su ropa oliendo a churros fritos, su cuerpo dolorido como nunca. Las personas en el metro lo miraban con normalidad ahora. Ya no era el hombre en traje Armani que destacaba. Era solo otro trabajador cansado regresando de un día largo. Cuando llegó a su penthouse, se dejó caer en su sofá de $20,000 y durmió instantáneamente, sin siquiera quitarse los zapatos. Los siguientes días siguieron el mismo patrón brutal. Despertar temprano, tomar el metro, trabajar 10 horas seguidas de pie, regresar exhausto, dormir, repetir. El martes, Sebastián fue un poco más rápido. Cometió menos errores. El miércoles, un cliente groseramente lo insultó cuando accidentalmente derramó azúcar en su chaqueta. Sebastián tuvo que disculparse profusamente y ofrecerle churros gratis, tragándose su orgullo mientras el hombre lo trataba como basura. El jueves por la noche, Sebastián llegó a su penthouse y encontró un mensaje de Mónica, su exnovia. Había gastado los 100,000 pesos que él le había dado y quería volver a verlo. Borró el mensaje sin responder. Ese mundo, ese estilo de vida superficial, parecía pertenecer a otra persona, en otra vida. El viernes, algo cambió. Los gemelos estaban ahí. Mateo y Lucas, con sus pequeñas camisetas blancas y sus enormes ojos verdes curiosos, estaban ayudando a su madre exactamente como Sebastián había visto la primera vez.
Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que podría salírsele del pecho. Sus hijos. Estaba trabajando al lado de sus hijos, y ellos no tenían idea de quién era. Mateo, el que tenía la cicatriz, lo miraba con desconfianza. «Mamá, ¿quién es él?» «Es Sebastián», Camila respondió calmadamente. «Me está ayudando con el negocio por un tiempo». «¿Por qué?» Lucas, el más alto, preguntó con esa curiosidad directa de los niños. «Porque quiere aprender cómo se hacen los mejores churros de la ciudad», Camila sonrió. «Y ustedes dos van a ayudarme a enseñarle, ¿verdad?» Los gemelos se miraron entre sí, realizando esa comunicación silenciosa que solo los gemelos pueden hacer. Luego asintieron. Durante ese día, Sebastián trabajó con renovada energía a pesar de su agotamiento acumulado. Observaba a los gemelos cuando podía, memorizando cada detalle. La forma en que Mateo sostenía las servilletas con tanta seriedad. La manera en que Lucas contaba las monedas con concentración intensa. Cómo trabajaban juntos sin necesidad de palabras, movimientos sincronizados por años de práctica. En un momento, cuando no había clientes, Lucas se acercó a Sebastián. «¿Quieres jugar con nosotros?» Sebastián miró a Camila, quien asintió casi imperceptiblemente. «Me encantaría», Sebastián dijo, su voz quebrándose ligeramente. Los gemelos le mostraron sus carritos de juguete, esos carritos baratos de 20 pesos. Y durante 15 minutos mágicos, Sebastián jugó con sus hijos. Los escuchó inventar historias elaboradas sobre carreras y aventuras. Los vio reír cuando hizo sonidos tontos de motor. Los observó ser simplemente niños, inocentes y felices a pesar de su pobreza. Cuando terminó el descanso y tuvieron que volver al trabajo, Mateo lo miró con expresión seria. «Eres bueno jugando. Puedes volver mañana». Esas palabras simples, esa aceptación infantil, casi hizo que Sebastián llorara ahí mismo en la calle. El sábado fue el día más ocupado de la semana. Había más gente en las calles, más turistas, más clientes. Sebastián trabajó sin parar, y por primera vez sintió que realmente estaba contribuyendo en lugar de solo estorbar. Durante otro descanso breve, mientras los gemelos jugaban, Camila se acercó a él. «Los niños te agradan», dijo simplemente. «Son increíbles», Sebastián respondió. «Camila, son absolutamente increíbles. Lo sé, los crié bien a pesar de todo». «A pesar de mí», Sebastián corrigió. Camila no lo negó. «Sí, a pesar de ti». «¿Puedo preguntarte algo? La cicatriz de Mateo. ¿Cómo pasó?» La expresión de Camila se oscureció. «Cuando tenían 2 años estábamos en el mercado. Yo estaba comprando ingredientes y él se alejó corriendo. Se cayó y se golpeó la cabeza contra el borde de un puesto. Fueron 6 puntos. Lo sostuve mientras el doctor lo cosía en la clínica gratuita, llorando porque no tenía dinero para anestesia local. Él fue tan valiente. Ni siquiera lloró tanto como yo». Sebastián sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. «Lo siento. No quiero tu lástima», Camila dijo bruscamente. «Quiero que entiendas. Quiero que entiendas cada cicatriz, cada dificultad, cada momento que tuvieron que ser más fuertes de lo que niños de su edad deberían ser. Porque eso es lo que tu ausencia causó». «Lo entiendo», Sebastián susurró. «Créeme, lo entiendo». El domingo, el último día de la primera semana, algo inesperado sucedió. Un hombre bien vestido, claramente rico, se acercó al carrito. Sebastián lo reconoció inmediatamente. Eduardo Villegas, dueño de una cadena de restaurantes competidora, alguien con quien Sebastián había competido ferozmente en el mundo empresarial. Villegas miró a Sebastián con expresión de shock absoluto. «¿Montero? Sebastián Montero? ¿Qué demonios estás haciendo vendiendo churros en la calle?» El mundo de Sebastián se detuvo. Este era el momento que había estado temiendo. Ser descubierto, ser humillado públicamente, convertirse en el chisme de todos sus círculos empresariales. Pero antes de que pudiera responder, Camila intervino. «¿Conoce a Sebastián? ¿Conocerlo? Este hombre es uno de los empresarios más ricos de la ciudad. Tiene 30 restaurantes. ¿Qué está haciendo aquí?» Sebastián podía ver la confusión y el principio de comprensión mezclándose en el rostro de Camila. Ella sabía que él era exitoso, pero claramente no había sabido la verdadera extensión de su riqueza. «Estoy trabajando», Sebastián respondió simplemente. «¿Quiere churros, señor Villegas? ¿O solo vino a hacer preguntas?» Villegas se rió con incredulidad. «Esto va a estar en todos los periódicos de negocios mañana.
El magnate Sebastián Montero, reducido a vendedor ambulante. ¿Quebraste? ¿Perdiste todo tu dinero? No, Sebastián respondió con calma. Solo estoy aprendiendo algo que debí haber aprendido hace mucho tiempo, que el trabajo honesto tiene dignidad sin importar cuánto pague. Villegas negó con la cabeza. Estás loco, pero dame 3 churros. Siempre he sido curioso sobre cómo vive la otra mitad. Después de que Villegas se fue, prometiendo esparcir la noticia por todos sus contactos, Camila se giró hacia Sebastián con expresión inlegible. ¿30 restaurantes?, preguntó quedamente. 32 ahora, Sebastián admitió. ¿Y estás aquí, trabajando por 150 pesos al día? Porque 150 pesos ganados honestamente valen más que millones ganados sin honor, Sebastián respondió. Y porque esto es lo que tú haces todos los días para alimentar a nuestros hijos. Si tú puedes hacerlo, lo menos que puedo hacer es entender lo que eso significa. Camila lo miraba como si lo estuviera viendo por primera vez. No entiendo. Si tienes tanto dinero, ¿por qué no simplemente ofreciste pagar manutención? ¿Por qué hacer esto? Porque, Sebastián eligió sus palabras cuidadosamente. El dinero es fácil. El dinero es cobarde. Cualquiera con una chequera puede escribir un cheque y sentirse mejor. Pero esto, estar aquí, hacer este trabajo, entender tu vida y la vida de nuestros hijos, eso requiere algo que el dinero no puede comprar. Compromiso real. Los gemelos habían estado escuchando sin entender completamente. Mateo tiró de la camiseta de Sebastián. ¿Eres rico? En las formas que importan, no. Sebastián se arrodilló para estar al nivel del niño. Pero estoy tratando de aprender cómo serlo. Esa noche, después de que terminó el trabajo, Camila le pidió a Sebastián que caminara con ella mientras llevaba a los gemelos a casa. Vivían a solo 3 cuadras de distancia, en un edificio viejo de departamentos donde el ascensor nunca funcionaba y las escaleras olían a humedad. Subieron 3 pisos, los gemelos corriendo adelante con la energía infinita de la niñez. El departamento de Camila era pequeño. Una habitación que servía como sala y cocina, un dormitorio minúsculo que compartía con los gemelos, un baño que había visto días mejores. Pero estaba limpio, ordenado, lleno de amor. Había dibujos de los gemelos pegados en las paredes, fotos de ellos en cada etapa de su corta vida, juguetes organizados en cajas de plástico baratas pero funcionales. Este es nuestro hogar, Camila dijo, como si estuviera desafiándolo a juzgarlo. Es hermoso, Sebastián respondió honestamente, porque tiene lo que mi penthouse nunca tuvo, amor real. Los gemelos lo miraban con curiosidad. Lucas habló primero. ¿Quieres cenar con nosotros? Mamá hace el mejor espagueti. Sebastián miró a Camila, quien asintió lentamente. Puedes quedarte. Pero Sebastián, después de la cena, necesitamos hablar. Los niños van a dormir y tú y yo vamos a tener una conversación muy seria. La cena fue simple. Espagueti con salsa de tomate, pan, agua. Nada elaborado, nada caro. Pero mientras Sebastián se sentaba en esa mesa pequeña, comiendo de platos desparejos, rodeado del riff de los gemelos contando historias de su día, experimentó algo que ninguna cena de $1000 le había dado jamás: pertenencia. Después de la cena, Camila acostó a los gemelos, leyéndoles un cuento en voz suave hasta que sus ojos se cerraron. Sebastián observaba desde la puerta, memorizando cada detalle de este ritual nocturno que se había perdido tantas veces. Cuando los niños estuvieron dormidos, Camila condujo a Sebastián de vuelta a la pequeña sala. Se sentaron en un sofá gastado que claramente había sido comprado de segunda mano. Primera semana completada, Camila dijo. Sobreviviste. Eso es más de lo que pensé que harías. Todavía me queda una semana más. Lo sé, pero necesito saber algo antes de continuar. ¿Por qué realmente estás haciendo esto? Y no me des la respuesta sobre compromiso y aprendizaje. Dime la verdad real. Sebastián respiró profundamente. Porque vi lo que me estaba perdiendo. Vi que había estado persiguiendo cosas que no importan mientras ignoraba lo único que sí importa. Porque cuando los vi a ellos ese día, con sus ojos verdes idénticos a los míos, trabajando tan duro a una edad tan temprana, me di cuenta de que había cometido el error más grande que un hombre puede cometer: abandonar a sus propios hijos. ¿Y qué quieres ahora? Quiero ser su padre, no solo en nombre o en pensión alimenticia, sino en realidad. Quiero estar presente. Quiero conocerlos.
Quiero que me conozcan. Quiero compensar. Aunque sé que nunca podré compensar completamente por 4 años y medio de ausencia. ¿Y si no funciona? Camila presionó. ¿Y si los niños te rechazan? ¿Y si descubren quién eres realmente y deciden que no quieren un padre que los abandonó? Entonces tendré que vivir con eso, Sebastián respondió. Pero al menos habré intentado. Al menos no habré seguido siendo cobarde. Camila lo miró durante un largo momento. Hay algo que necesito decirte. Algo que he estado ocultando. El tono de su voz hizo que el corazón de Sebastián comenzara a latir más rápido. ¿Qué es? Los gemelos me han estado preguntando más sobre su padre últimamente. Antes aceptaban mi explicación simple de que papá tuvo que irse. Pero ahora tienen 4 años y medio. Hacen más preguntas. Quieren más respuestas. Y yo no sé qué decirles. ¿Qué tipo de preguntas? Cosas como, ¿por qué no tenemos papá cuando otros niños sí? ¿Hicimos algo malo para que papá se fuera? ¿Papá nos extraña? Y la que más me destroza, ¿papá nos ama? Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sebastián. ¿Y qué les dices? Les digo que su papá los ama, pero no puede estar aquí. Y cada vez que lo digo me siento como una mentirosa. Porque, ¿cómo puedo saber si los amas cuando nunca has estado aquí? ¿Cómo puedo prometerles algo sobre un padre que elegiste abandonarlos? Los amo. Sebastián dijo con voz quebrándose. Sé que no tengo derecho de decir eso. Sé que el amor requiere acciones, no solo palabras. Pero cuando los veo, Camila, cuando veo sus caras, su inocencia, su bondad a pesar de las dificultades que han enfrentado, siento algo que nunca había sentido antes. Siento que mi corazón podría estallar de orgullo y dolor y amor todo mezclado. ¿Y si te dejo decirles? Camila preguntó, su voz temblorosa. ¿Y si después de la segunda semana, si completas el trabajo, te dejo decirles quién eres? ¿Estás listo para eso? ¿Para ver sus reacciones? ¿Para responder sus preguntas difíciles sobre por qué no estuviste ahí? No estoy listo, Sebastián admitió honestamente. No sé si alguna vez estaré realmente listo, pero sí sé que quiero intentar. Quiero darles las respuestas que merecen, incluso si esas respuestas me pintan como el villano que fui. Camila se limpió sus propias lágrimas. Entonces termina la segunda semana. Demuéstrame que esto no es solo entusiasmo temporal. Y el siguiente domingo, después del trabajo, les diremos juntos. Les diremos quién eres. Y después de eso, lo que pase dependerá de ellos. Gracias, Sebastián susurró. Gracias por darme esta oportunidad que no merezco. No lo hagas por mí, Camila respondió firmemente. Hazlo por ellos, porque se merecen algo mejor que lo que han tenido hasta ahora. La segunda semana comenzó con un nuevo desafío. La historia de Sebastián trabajando en el carrito de churros se había esparcido por los círculos empresariales, exactamente como Villegas había prometido. Artículos de periódicos especulaban sobre su salud mental. Blogs de negocios teorizan sobre problemas financieros. Algunos lo aplaudían por su humildad, otros lo ridiculizaban por su supuesta locura. Su teléfono explotaba con llamadas de socios empresariales, inversionistas, amigos preocupados. Los ignoraba todos, porque nada de eso importaba comparado con lo que estaba tratando de lograr. El martes, reporteros aparecieron en la esquina donde trabajaba. Cámaras parpadeaban. Micrófonos se extendían. Camila inmediatamente protegió a los gemelos, moviéndolos detrás del carrito. «Señor Montero», un reportero gritó, «¿es cierto que está trabajando como vendedor ambulante? ¿Ha perdido su fortuna?» «No he perdido nada», Sebastián respondió calmadamente mientras continuaba trabajando. «Estoy ganando algo mucho más valioso que dinero». «¿Y qué es eso?» «Perspectiva, humildad, comprensión de cómo vive la mayoría de las personas en este país. ¿Es esto un truco publicitario? Es mi vida, y voy a pedirles respetuosamente que se vayan. Están asustando a los niños». Los reporteros persistieron, pero eventualmente un policía que compraba churros regularmente los ahuyentó. El oficial, el sargento Morales, le guiñó un ojo a Sebastián. «No sé qué estás haciendo, joven, pero sea lo que sea, te respeto por ello». El miércoles, Sebastián se despertó enfermo. Había contraído un resfriado fuerte de estar afuera en todas las condiciones climáticas. Le dolía la cabeza, tenía fiebre. Su médico privado habría insistido en reposo total. Pero Sebastián tomó el metro y apareció a las 8 en punto como siempre. Camila lo miró con preocupación. «Estás enfermo.
Deberías ir a casa. Me comprometí a 2 semanas completas. Sebastián respondió, su voz ronca. Enfermarme no es excusa. Sebastián, esto es estúpido. No tienes nada que probar. Sí tengo. Tengo que probarme a mí mismo que puedo ser confiable. Que cuando digo que haré algo, lo haré sin importar qué. Camila negó con la cabeza, pero no lo envió a casa. Durante todo ese día, Sebastián trabajó a pesar de su enfermedad. En un momento, tuvo que correr al baño público cercano para vomitar. Regresó y siguió trabajando. Los gemelos lo notaron. Lucas le trajo agua con expresión seria. Mamá dice que el agua ayuda cuando estás enfermo. Gracias, Lucas. Sebastián tomó el vaso con manos temblorosas. Mateo agregó tímidamente. Mamá también dice que necesitas descansar. ¿Quieres sentarte un ratito? Sebastián miró a estos 2 pequeños mostrándole compasión sin saber que era su padre, y sintió su corazón rompiéndose y curándose simultáneamente. El jueves por la noche, después del trabajo, Sebastián recibió una llamada de Rodrigo, su director de operaciones. Sebastián, necesitamos hablar. Los inversionistas están preocupados. Quieren una reunión para discutir tu situación. ¿Qué situación? El hecho de que estés trabajando como vendedor ambulante. Les preocupa tu estabilidad mental. Algunos están amenazando con retirar su inversión. Sebastián consideró esto. Su empresa valía millones. Perder inversionistas clave podría desestabilizar todo el imperio que había construido. El Sebastián de antes habría corrido a apagar ese incendio. Diles que hagan lo que necesiten hacer. Sebastián respondió. Si quieren irse, que se vayan. Pero no voy a dejar lo que estoy haciendo para calmar sus miedos irracionales. ¿Estás seguro? Esto podría costarte millones. Estoy seguro. Algunas cosas valen más que millones, Rodrigo. Después de colgar, Sebastián se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en su vida adulta, no estaba definiendo su valor por su riqueza. Estaba definiéndolo por sus acciones, por su carácter, por su compromiso con lo que realmente importaba. El viernes, algo hermoso sucedió. Los gemelos, que habían estado observándolo trabajar durante 2 semanas, le pidieron a Camila si podían enseñarle su truco especial. Resultó que Mateo y Lucas habían desarrollado una rutina pequeña donde hacían malabares con las bolsas de papel mientras esperaban clientes. Era adorable, torpe, perfectamente infantil, y habían decidido que querían enseñárselo a Sebastián. Durante 20 minutos preciosos, Sebastián intentó torpemente imitar sus movimientos, mientras los gemelos se reían de sus errores. Sus risas eran como música, eran como luz del sol, eran lo más hermoso que Sebastián había escuchado en toda su vida. Camila los observaba con lágrimas en los ojos, porque por primera vez podía ver cómo sería que sus hijos tuvieran un padre, cómo sería tener ayuda, apoyo, alguien más que los amara como ella los amaba. El sábado, el penúltimo día, Sebastián se encontró con alguien inesperado. Una mujer elegante se acercó al carrito, y Sebastián la reconoció inmediatamente. Doctora Patricia Ruiz, la terapeuta que había estado viéndolo. Sebastián, ella sonrió. Tenía que ver esto con mis propios ojos. Doctora Ruiz, ¿qué hace aquí? Compro churros aquí regularmente. Imagine mi sorpresa cuando vi que mi paciente más reciente estaba trabajando en mi puesto favorito de churros. Miró a Camila y a los gemelos con comprensión evidente. Así que esta es la razón. Ellos son la razón. Sebastián admitió. Después de comprar sus churros, la doctora Ruiz le dijo algo que se quedaría con Sebastián por siempre. En todos mis años de práctica, nunca había visto a alguien transformarse tan profundamente en tan poco tiempo. Esto que estás haciendo, Sebastián, es verdadero trabajo interno. Sea cual sea el resultado, ya eres una persona diferente de la que entró a mi oficina hace 2 semanas. El domingo finalmente llegó. El último día. Sebastián se despertó con una mezcla de agotamiento profundo y anticipación nerviosa. Durante 2 semanas había trabajado más duro físicamente de lo que había trabajado en toda su vida. Sus manos tenían ampollas. Sus pies tenían ampollas. Había perdido peso. Su piel estaba más oscura del sol constante. Pero más que los cambios físicos, había cambios en su alma. Se había roto y reconstruido. Había confrontado su egoísmo y lo había transformado en algo mejor. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias,
sino en conexiones humanas. Ese último día de trabajo pasó en una neblina emocional. Cada tarea, cada interacción con clientes, cada momento trabajando al lado de Camila y sus hijos, estaba cargado de significado porque sabía que al final del día, todo cambiaría. A las 6 de la tarde, empacaron el carrito por última vez. Caminaron al almacén en silencio. Los gemelos, sintiendo la tensión en el aire aunque no comprendían por qué, estaban inusualmente callados. Después de guardar todo el equipo, Camila se arrodilló frente a sus hijos. Mateo, Lucas, mamá necesita hablar con ustedes sobre algo muy importante. ¿Pueden sentarse conmigo? Se sentaron en el borde del bordillo fuera del almacén. Sebastián estaba de pie cerca, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. ¿Recuerdan cómo siempre me preguntan sobre su papá? Camila comenzó, su voz temblando ligeramente. Los gemelos asintieron con seriedad. Bueno, hay algo que mamá necesita decirles. Sebastián, el señor que ha estado trabajando con nosotros estas 2 semanas, él es su papá. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Mateo y Lucas miraron a Sebastián con expresiones que rompieron y reformaron su corazón simultáneamente. Confusión, procesamiento, y luego, devastadoramente, la pregunta que Sebastián había estado temiendo. ¿Por qué no estuviste aquí antes? Mateo preguntó, su voz pequeña pero clara. Sebastián se arrodilló para estar al nivel de sus ojos. Porque cometí un error muy grande. El error más grande que alguien puede cometer. Tu mamá me dijo que iban a nacer, y yo tuve miedo. Miedo de no ser buen papá. Miedo de que cambiaran mi vida. Y en lugar de ser valiente, fui cobarde. Me fui. Y eso fue lo más malo que he hecho en toda mi vida. ¿No nos querías? Lucas preguntó, lágrimas formándose en sus ojos verdes. No, Sebastián dijo firmemente, sus propias lágrimas cayendo. No fue eso, nunca fue eso. Siempre los quise. Pero yo estaba tan enfocado en cosas que no importan, en dinero y éxito, que no me di cuenta de que ustedes eran lo más importante. Y para cuando lo entendí, había pasado tanto tiempo que tenía miedo de que ya no me quisieran conocer. ¿Por qué regresaste ahora? Mateo preguntó. Porque los vi a ustedes con su mamá, trabajando tan duro, siendo tan buenos, y me di cuenta de que me estaba perdiendo de conocer a las personas más increíbles del mundo. Mis propios hijos. Y decidí que aunque fuera difícil, aunque ustedes me rechazaran, tenía que intentar, tenía que decirles que lo siento, que los amo, que quiero estar en sus vidas si me permiten. Los gemelos se miraron entre sí, haciendo esa comunicación silenciosa de nuevo. Luego Mateo, con la cicatriz sobre su ceja, habló con una madurez imposible para un niño de 4 años. Mamá siempre dice que todos cometemos errores. Dice que lo importante es arreglarlos. ¿Viniste a arreglar tu error? Lucas agregó. Sí, Sebastián asintió. Si ustedes me dejan. Si ustedes quieren conocerme, quiero estar aquí para ustedes. No solo a veces, todo el tiempo. Quiero ser el papá que deberían haber tenido desde el principio. Mateo se levantó y caminó hacia Sebastián. Puso su pequeña mano en la mejilla de Sebastián, estudiando su rostro con intensidad. Tenemos los mismos ojos, dijo con asombro. Sí. Sebastián sonrió a través de sus lágrimas. Los mismos ojos. Lucas se unió, tocando el cabello de Sebastián. Y el mismo pelo cuando eras pequeño. Mamá nos mostró fotos. ¿Tu mamá les mostró fotos mías? Sebastián miró a Camila con sorpresa. Camila se encogió de hombros, sus propias lágrimas cayendo. No quería que crecieran sin saber cómo lucías. Pensé que algún día podrían querer saber. Los gemelos se miraron otra vez. Luego, simultáneamente, como si hubieran tomado una decisión compartida, ambos abrazaron a Sebastián. Era el abrazo más perfecto, más completo, más sanador que Sebastián había experimentado jamás. Rodeó a sus hijos con sus brazos, sosteniendo a estos 2 pequeños seres humanos que eran mitad él, mitad Camila, completamente perfectos. ¿Vas a quedarte ahora? Lucas preguntó contra el hombro de Sebastián. Voy a quedarme. Sebastián prometió. Voy a quedarme para siempre. ¿Prometido? Mateo preguntó. Prometido. Y cuando prometo algo ahora, lo cumplo. Porque ustedes me enseñaron que las promesas son importantes. Camila los observaba con lágrimas cayendo libremente. Era el momento que secretamente había soñado,
pero nunca pensó que vería. Sus hijos conociendo a su padre. Una familia, rota y no tradicional, pero familia al fin. Esa noche, por primera vez, Sebastián fue invitado oficialmente como padre a la casa. Cenaron juntos. Los gemelos le mostraron cada juguete que tenían, cada dibujo que habían hecho, cada libro favorito. Le contaron historias de su preescolar. Le hicieron 1000 preguntas sobre todo. Cuando llegó la hora de dormir, Mateo preguntó tímidamente, ¿puedes leernos un cuento? Sebastián miró a Camila, quien asintió. Así que se sentó en el borde de su cama pequeña compartida y leyó sobre aventuras de piratas con voces tontas que hicieron reír a los gemelos. Y cuando terminó, cuando besó sus frentes por primera vez, cuando les dijo, «Los amo» por primera vez en voz alta, sintió que su vida finalmente tenía propósito real. Después de que los niños se durmieron, Camila y Sebastián se sentaron en el pequeño sofá. «Gracias», Sebastián dijo simplemente. «Gracias por darme esta oportunidad que no merecía. Lo hice por ellos», Camila respondió. «Pero también lo hice porque vi algo en ti estas 2 semanas. Vi cambio real, vi esfuerzo genuino, vi al hombre del que me enamoré hace años, antes de que el éxito lo corrompiera». «¿Qué hacemos ahora?», Sebastián preguntó. «Ahora», Camila respiró profundamente, «establecemos reglas claras, acuerdos legales sobre custodia y tiempo compartido. Y Sebastián, si me fallas, si les fallas a ellos, no habrá tercera oportunidad. ¿Entiendes?» «Entiendo, y no te fallaré. No les fallaré». «Hay algo más», Camila dijo, su voz volviéndose más suave. «La oferta que hiciste, sobre ayudar a expandir el negocio de churros, ¿todavía está en pie?» «Por supuesto, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que seamos socios iguales. No quiero ser tu salvador que llega con dinero. Quiero que trabajemos juntos. Tu experiencia y talento, mis recursos y contactos empresariales. Construiremos algo juntos. No para mí, para nosotros, para ellos». Camila consideró esto. «Socios iguales. 50-50. 60-40 a tu favor», Sebastián contrarrestó. «Porque tú ya construiste esto desde cero. Yo solo estoy sumándome a algo que tú creaste». Una sonrisa pequeña apareció en el rostro de Camila. «Eres diferente. Realmente eres diferente ahora. Estas 2 semanas me enseñaron más que 38 años de vivir en una burbuja de privilegio», Sebastián respondió. «Me enseñaron que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte, se multiplica dándola». Durante los siguientes meses, la transformación continuó. Sebastián estableció legalmente su paternidad con pruebas de ADN, aunque ya no eran necesarias, solo para formalidad legal. Estableció un fondo fiduciario para los gemelos que garantizaría su educación y futuro. Pero más importante que el dinero, estaba presente. Todos los días. Recogía a los gemelos del preescolar, los llevaba al parque, jugaba con ellos, les leía cuentos, asistía a cada evento escolar. Se volvió el padre que siempre debieron tener. La historia de su transformación se volvió viral, pero esta vez por razones correctas. Artículos sobre empresarios que redescubrieron humanidad, historias sobre padres que corrigieron errores pasados. Su historia inspiró a otros hombres que habían abandonado responsabilidades familiares a reconsiderar sus decisiones. El negocio de churros se expandió. Con la visión empresarial de Sebastián y el talento culinario de Camila, abrieron su primer local oficial. Churros Camila se convirtió en un éxito instantáneo, pero nunca abandonaron el carrito original. Lo mantenían operando, con empleados bien pagados, como recordatorio de dónde habían comenzado. Sebastián redujo su participación en su imperio de restaurantes, delegando más a Rodrigo y otros, porque había aprendido que el éxito sin familia no era realmente éxito en absoluto. La relación con Camila era complicada. No eran pareja romántica, pero eran socios en crianza y en negocios. Con el tiempo, la confianza se reconstruyó lentamente. Y mientras reconstruían esa confianza, también reconstruyeron algo más: respeto mutuo, amistad, y quizás, algún día, la posibilidad de algo más. Pero por ahora, se enfocaban en lo más importante: darles a Mateo y Lucas la infancia que merecían. Un año después, en el aniversario del día en que Sebastián había visto por primera vez a Camila vendiendo churros, se encontraban todos juntos en la inauguración de su 5º local de Churros Camila. Los gemelos, ahora de 5 años y medio,
corrían felizmente entre las mesas, mientras clientes llenaban el restaurante elegante pero acogedor. El lugar tenía fotos enmarcadas en las paredes, fotos del carrito original, fotos de Camila trabajando sola con sus bebés, fotos de la transformación. Pero la foto central, la que colgaba sobre el mostrador principal, era de los 4 juntos: Sebastián, Camila, Mateo y Lucas, parados frente al carrito de churros original, sonriendo. Una familia. Imperfecta, no tradicional, construida sobre errores y redención, pero genuina. Durante el brindis de inauguración, Sebastián tomó el micrófono. Hace un año, era el hombre más rico y más pobre de esta ciudad. Rico en dinero, pobre en todo lo que realmente importa. Hoy, trabajo todos los días. Me duelen los pies, tengo aceite de churros bajo mis uñas que nunca se quita completamente. Y soy el hombre más rico del mundo, porque tengo 2 hijos que me llaman papá. Tengo una socia que me enseñó qué significa trabajar honestamente. Tengo una familia que construí no con dinero, sino con presencia. Los ojos de Sebastián se posaron en Mateo y Lucas, quienes lo miraban con adoración pura. Y para cualquier padre que esté escuchando esto, y que haya cometido los mismos errores que yo, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para aparecer. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para ser el padre que tus hijos merecen. La multitud aplaudió. Camila se acercó y, por primera vez desde su ruptura 4 años atrás, tomó su mano públicamente. No como amantes, todavía no, sino como socios en la cosa más importante que jamás crearían. Una familia construida sobre segunda oportunidades y amor que triunfó sobre el orgullo. Mateo y Lucas corrieron hacia ellos, abrazando sus piernas. Y en ese momento perfecto, Sebastián Montero entendió finalmente la lección que le había tomado 38 años aprender. La verdadera riqueza no se mide en pesos, en restaurantes, en relojes caros. Se mide en los brazos pequeños que te rodean, en las voces que te llaman papá, en el trabajo honesto que te cansa pero te llena, en las segundas oportunidades que no merecías pero aprovechaste completamente. Y mientras miraba a su familia, su verdadera familia, Sebastián supo con certeza absoluta que finalmente había encontrado el éxito real. El tipo de éxito que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás. El tipo de éxito que solo el amor, el sacrificio y la presencia constante podían crear.